Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón y me acompaña Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Me da mucho gusto estar con ustedes y el día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente interesante, tal vez no muy conocido por muchos de nosotros, de los escuchas, pero que me parece que hoy en día cobra una importancia particular para recobrar la salud no solo física, sino también mental y energética del ser humano. Estaremos platicando acerca de la continua tradición Tezcatlipoca. Quédense con nosotros porque además estaremos escuchando alternativas del buen vivir, los colores de la voz, voces y visiones, el semanario de la UIEM y nuestra sección de capoeira. Esto es Conexiones, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Bien, pues ya estamos de regreso en Conexiones y como les platicábamos, hoy estamos tratando de comprender una de las dimensiones más antiguas de la tradición o de las tradiciones mesoamericanas, denominada como continua tradición Tezcatlipoca. Les comentábamos al inicio que este sistema resguarda en la tradición oral diferentes elementos que procuran la salud del ser humano, y no solo del ser humano, sino también en el vínculo con la naturaleza. El saber tratarnos, el saber vincularnos también con los elementos que conforman nuestra vida, nuestra existencia, hace posible senderos para caminar de una manera más correcta, más digna, y de esa forma, en el reconocimiento de esa existencia, nos provee también nuevos horizontes, propios horizontes por donde ha caminado esta tradición y que nos orienta de diferentes maneras para adquirir esta salud. Para poder platicar un poco más a profundidad de todos estos conocimientos y de este sistema integral que vela por el cuidado, por la procuración del ser humano, pues se encuentra con nosotros Sen Huaxolocuautli Satsuejetzin. Él es médico Tezcatlipoca e instructor del Sistema Mexicano de Medicina Tradicional Huehuepachtli, que es una tradición ancestral, como ya se señalaba hace un momento, dedicada al resguardo, a la procuración y a la práctica de esta tradición, de estos conocimientos desde tiempo inmemorial, y que además se puede vincular al quehacer cotidiano de la vida actual del ser humano. Así que antes de comenzar vamos a escuchar la siguiente sección con Adriana Rodríguez y regresamos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuando con las reflexiones sobre la actualidad y la vigencia del buen vivir, quería compartirles una reflexión y a la vez una información sobre la vigencia de modelos alternativos al desarrollo, al crecimiento y a ese modelo que el sistema durante las últimas décadas y los últimos 2 siglos nos ha ofrecido como la vía para la humanidad. Hablo del desarrollo, del progreso y del crecimiento económico. Bien, pues estamos en un espacio-tiempo en que ese modelo está en crisis. Y está en crisis, es una crisis sistémica. Es una crisis que está asociada al sistema en el que vivimos. ¿Por qué es una crisis sistémica? Pues porque es una crisis de distintos ámbitos y niveles. Es una crisis ambiental, económica, ecológica, climática, social, migratoria, de pobreza. Una crisis en todos los sentidos, en donde los ricos cada vez son más ricos, los pobres más pobres, y parece que no hay salidas, aunque se ofrezcan y se vendan eslóganes y alternativas o supuestas alternativas. La realidad es que los países, como por ejemplo los europeos, que eran un referente para un modelo de desarrollo y de vida,
del estado de bienestar están atravesando por una profunda crisis. La vieja Europa se hunde, envejece, se fractura, literalmente envejece, con una sociedad en donde cada vez se tienen menos niños. Y no es precisamente porque el modelo económico, entre comillas, no funcione. Quizás es porque no hay tanta esperanza, ni ganas, ni deseos, porque hay que trabajar mucho para mantener un estatus y porque las condiciones estructurales en las que se construyó este modelo colapsan. Y se habla del colapso. Hay un autor, Carlos Taibo, que fue un profesor mío de la Universidad Complutense de Madrid, pero es realmente un gran maestro, y él empezó hablando con el movimiento decrecentista europeo, que planteaba dejar de crecer para buscar otros modos de vida y otras salidas. Hablaron de las transiciones hacia otro modelo y acogieron en muchos espacios el buen vivir como una alternativa. Pues un autor como él habla directamente del colapso, de decir esto no se sostiene, y por eso se cuestiona, o en ese contexto es que también se cuestiona el desarrollo, y de ahí la escuela o las tendencias del pensamiento crítico postdesarrollista. Pues bien, es en ese contexto en donde el buen vivir empieza a ser tenido en cuenta, se inserta, empieza a ser cada vez más visto y estudiado como una alternativa para volver a la tierra, para volver a nuestras raíces, para volver a los conocimientos antiguos y, si se quiere, volver a un lugar en donde quizás no tengamos que crecer tanto económicamente, dejar de tener para volver a ser en común unidad y encontrando respuestas a esta crisis desde conectar nuevamente con la tierra en la que vivimos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias, En, por estar con nosotros en Conexiones. Te agradecemos que hayas accedido a la entrevista y pues queremos platicar un poco contigo sobre la tradición, la continua tradición Tezcatlipoca, que si nos pudieras comentar en qué consiste, qué significa, cómo es que ha permanecido en la tradición, digamos, de México, ¿no? Bueno, muchas gracias por la entrevista a los dos. Bueno, la tradición Tezcatlipoca es una de las escuelas que forman lo que se le conoce como Mexicayo. La Mexicayo son 4 escuelas. Una es la escuela de Tezcatlipoca, la escuela de Quetzalcóatl, la escuela de Camaxtla y de Huitzilopochtli. La escuela de Tezcatlipoca es la escuela más pequeña en cuanto a cantidad de miembros que tenemos. Si lo pongo en proporción, sería el 9% pues, de toda la población que tenemos, ¿no? Así que es una escuela pequeñita. Lo que quiere decir Tezcatlipoca es espejo negro ahumado. Y lo que buscamos dentro de esta tradición es el desarrollo de la conciencia. Básicamente es eso. La tradición Tezcatlipoca, después de la caída de México Tenochtitlan, estuvo oculta por 468 años. Y nos decían que teníamos que esperar 9 veces 52, o sea, 9 ciclos de 52 años, que nos dan 468. Y bueno, y cuando inició, en el 89, en 1989 se cumplió ese tiempo. Entonces empezamos a compartir la información que se tiene dentro de la tradición. Tenemos medicina, tenemos alimentación, hidratación, o sea, es una gama muy amplia dentro de la tradición Tezcatlipoca. Hacemos ceremoniales también, tenemos la danza, específicamente danzamos algo que se le llama la danza del espejo, que es como imitando a la persona que está guiando la danza en determinado momento. Sí, esa es la danza del espejo. La otra cosa que hacemos, tenemos por ejemplo la festividad del Año Nuevo, como casi todas las tradiciones mexicanas lo festejan. La del Año Nuevo, la de los tecuanes, también es otra ceremonia que hacemos. La ceremonia de Tezcatlipoca, que esa se hace en el mes de junio. Y la otra es la de Xochicalco, bueno, la llevamos a cabo en Xochicalco, que la danza es que se refiere a Huitzilopochtli. Es una escuela que se ha mantenido, básicamente es oral, la transmisión ha sido oral. Hay muy poquito escrito acerca de esta tradición por parte de nosotros. Tal vez de otra gente sí haya más, pero por parte de nosotros hay muy poco.
Y lo que tratamos es buscar la conciencia. Eso es básicamente lo que es la tradición Tezcatlipoca. Aquí en Toluca tenemos un lugar donde podemos estudiar, y hay otros lugares en México, sí, con algunos compañeros. Quisiera preguntarte justo por un poco los antecedentes de esta tradición, la continua tradición Tezcatlipoca, cómo es que se decide guardar y también cómo es que se decide volver a abrir esta tradición para la práctica de la población. Bueno, se decide guardar, eso fue una decisión del Consejo, se le llama el Consejo Supremo cuando todavía existía México Tenochtitlan, se fue asignando a cada tradición algún trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, a la tradición Tezcatlipoca, el trabajo que tenía que hacer era mantener todo de la mejor forma posible. Esto se refiere a que no se mezclara tanto con otras partes de la cultura que estaba llegando o que podíamos desarrollar después. Simplemente era guardar lo que se tenía. Entonces eso se decide, pues yo creo que en agosto de 1521. ¿Sí? Otra escuela, por ejemplo, la que la conocemos como Camaxtli, ellos se dedicaron a la parte de la danza, danzaban que después se transformaron en los atrios de las iglesias, para seguir manteniendo los espacios con movimiento energético, así le decimos, ¿no? Y las otras tradiciones también se mantuvieron trabajando, simplemente pues se mezclaron más, ¿sí? La tradición Tezcatlipoca se cerró por 468 años, es lo que te decía, ¿no? Entonces, en esa época, de los 468, solamente se transmitía la información dentro de la familia o con miembros que fueran de las familias de Tezcatlipoca, que se tenía la oportunidad de ir a estudiar con algún maestro de otra familia, ¿no? Era como se mantuvo. Fue la forma que ellos encontraron de mantener la comunicación clara, porque era oral y era cercana. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y la otra, pues se mantuvo lo más puro que se pudiera, ¿no? Sabemos que dentro de la continua tradición Tezcatlipoca se trabaja con algo que se le conoce Nahui o Linteotl. ¿Nos pudieras compartir un poco de este principio, de este sistema, a qué se refiere? Sí, bueno, el sistema Nahui o Linteotl, que quiere decir el movimiento de las 4 energías, es una forma que usamos para tomar decisiones, lo usamos también para aprender y para enseñar. ¿Sí? Es básico dentro de esta parte de la cultura. Casi todos conocemos las monedas de 10 pesos. Si vemos el centro del calendario, ahí le podemos poner el 100%, y la aspa que queda del lado derecho inferior es el 52, el aspa superior izquierda es el 26, la de abajo es el 13 y la última tiene el 9%. Les ponemos porcentajes y 4 palabras: indispensable, necesario, deseable y excelente. Y el centro es el hecho. Por ejemplo, si hablamos de un Nahui que usamos mucho, que es el hecho de la vida. Para mantenernos con vida, lo indispensable es respirar. Después, lo necesario es dormir. Pues sigue la hidratación y lo excelente es la alimentación. Y eso nos da la vida. O sea, así nos podemos mantener con vida. Hay otro, por ejemplo, la familia. Si ponemos la familia en el centro, tenemos que el 52% es la mamá, el 26% sería el papá, el 13%, que es lo deseable, son los niños o los hijos, y el 9% son la familia, o sea, por ahí dicen los familiares en general, la familia como extendida, ¿no? Eso es básicamente el Nahui o Linteotl. Y es un sistema que fue desarrollado hace muchos años, consta de 5 puntos, aunque le decimos Nahui, porque el hecho es uno, ¿sí? Cómo desarrollamos un hecho y tenemos las 4 fuerzas que lo desarrollan. Y eso lo aplicamos en todo, en realidad, en medicina o en lo que sea, ¿no? De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. En mi comunidad casi no escuchaba hablar de cómo debía curarse el empacho cuando alguien lo padecía. Pero una vez fui a un curso donde nos enseñaron a hacer pomadas y esas cosas para curar esta enfermedad. Nos explicaron todo el procedimiento que se requiere. Consistía en colocar en la estufa a baño María aceite con las hojas de lavanda.
de tal manera que el mismo aceite absorbiera las propiedades de la planta y vaya cociéndose a fuego muy lento por unas aproximadamente 2 o 3 horas, sin permitir que hirviera el remedio. Una vez pase el tiempo estimado, se deja reposar hasta que se enfríe. Luego lo colocamos en una manta para que solo quede el aceite, y también debemos conseguir cera de abejas y de igual manera derretirlo en baño María. Una vez derretido, lo colocamos en una bandeja junto con el aceite que habíamos preparado, disolviéndolo con una pala de madera, una de esas chiquitas, aproximadamente por unos 10 minutos. Luego lo vaciamos en frascos, cerrándolo fuertemente con la tapa. Y lo metemos al refrigerador. Posteriormente, después de un día, podemos comenzar a hacer el uso de ella. Cuando comencé a preparar la pomada, lo utilicé especialmente para mis papás cuando estaban mal del estómago, básicamente por el empacho. Ahora es un remedio que tenemos muchos a utilizar en la casa, pues nos ha funcionado. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te interesan los pueblos originarios y las diversas prácticas que tienen? Entonces, en la licenciatura en Salud Intercultural podrás aprender medicina tradicional mexicana, china, psicosomática y diversas prácticas que podrás aprender de las personas de las comunidades cercanas. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa la diversidad cultural o aprender a gestionar soluciones a conflictos? Si es así y cuentas con licenciatura, no esperes más. La Universidad Intercultural del Estado de México te invita a ser parte de su maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares. ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Juquebal Copayé. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría Yun Estudios Interculturales. Tayavilal 2021, Jatota 2023. Consejo Nacional Yun Humanidades, Ciencia, Soc Tecnologías. Binacota Pasel. Temachatic Yayilik Televisión Ta México, Temaba Tosbile. Vistesel, Soc Lequilal, Sterechoic, Soc Pasel Telequil Cuslejale. Las Paz, Edith Josefina Domínguez Ramos. Las Cases Tabatzil Cop Soc Copo, Florencia Gómez Santis. De Televisión Ta México, Temaba Tosbil, Soc Temantaliletic Talequil Cuchinel Tastojol Ants Viniketic. De Televisión Jajun Aquel Ilelcop, Soc Locombaetic, Teyasnahcan Gilel, Tamantaliletic Ta México, Soc Telequil Mantalil Tastojob Tesel Talelal, Tayich Elmuk Ants Viniketic Yun Shtojob Slekilalik Soc Te Mantalile. Chicanta ilel bitil te yantik talel kushlejalil soc te talelalil yakota ilel ta televisión te mabatos bilta México, hayayakta ilel te stalelal kushlejal te sakil viniketik te yasmulanikilele. Soc te pnash te kop ayayashkash lea,
te yastulantes te stalelal te chauschap kushlehalil sokte talelalile. Taspisil nabilspa bitil tespisil te kop ayejetik yashkash ta televisione yayakik ilel chauschap talelil. Bitis la pelkuil smulane gilel sokyantik talelil yun te ansviniketike te kash ichwilik tamuk hayu un teskurle halike. Sok spisil te beluk yayakik ilele hamel zambil tahun mukul naetik te ayik tas pamal balumilal mok ayik tas spisil lumaltik. Hichiun te bitil ay chaoschaps la pelkuil sok talelalil ha ayik tas tohol te skanel yodanik. Ay te machatik yayilik bitil te kop ayejetik ta televisión gelos pasok te taleltike. Hichiun ay binchuhkul yayik tas tolik. Te haya sut yodanik yun tas tohol te beluk yastaik sok beluk yasnopike. Hameyun te ay banti mabatulan moktulan skoplale. Sok yayaks bata ilel yun te amenashkinal yahkai batik. Te hayun mabalek yayaisba te ansviniketike te kalal stukelik mok sobolike. Universidad Intercultural de Chiapas, Maestría en Estudios Interculturales, Generación 2021-2023, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Resultados de la tesis, Audiencias de la Televisión Abierta en México, Valores, Derechos y Construcciones para el Buen Vivir. Realización, Edith Josefina Domínguez Ramos. Traducción al celtal y voz, Florencia Gómez Santis. Ahora nos decías, por ejemplo, que se transmitía de familia en familia, pero, por ejemplo, ¿cómo se pensaba dentro de esta tradición mientras era ese tipo de enseñanza? ¿Cómo se decidían qué familias podían o no? Me refiero a la antigüedad, sí. Incluso tal vez ahora, ¿qué familias podían o no pertenecer a esta tradición? Bueno, después de la caída de México, Tenochtitlan, se habla que quedaron 22 familias de la tradición, y esas 22 familias trataron de mantener su conocimiento. Ninguna familia pudo mantener todo el conocimiento, obviamente, ¿no? Si no había como especialidades dentro de cada grupo. Y ahí lo que se hacía era invitar, o sea, los dirigentes de cada familia podían invitar a muchachos de otras familias para que vinieran a aprender algo, por ejemplo, algún tipo de planta, algún tipo de masajes, algún tipo de medicina, que es lo que manejo un poquito más. Entonces, ¿qué diferentes tipos de medicina podías aprender en diferentes lugares? ¿Sí? Y eso no es que alguien lo haya decidido, fue algo que se desarrolló en cada familia. Y ellos lo que se siguieron trabajando en esa línea, y bueno, se llegó hasta la actualidad, ¿no? ¿Sí? A veces hay personas que me han preguntado que si nosotros estamos rescatando el calendario o si estamos rescatando la información. Pues en realidad no la estamos rescatando porque es algo que se ha vivido continuamente con ella, ¿no? Sí, la podemos compartir, pero no, tampoco, o me dicen que dónde lo estudié, pues nomás en mi casa, no había otro lugar donde hacerlo, ¿no? Una de las prácticas pues compartidas dentro de esta tradición es el Tlalmanalcolhua. Nos gustaría también que nos pudieras compartir a qué se refiere, en qué consiste esta práctica. Bueno, el Tlalmanalcolhua es una ceremonia que hacemos nosotros y decimos que es una ceremonia para pedir permiso de estar en el lugar que nos encontremos. Y básicamente es esa. No es la idea de armonizar el lugar, no es la idea de que nosotros nos sentamos bien, sino es de pedir permiso a la Madre Tierra de estar aquí, en este espacio. Y lo que hacemos es una ceremonia que se hace inicialmente hacia los 4 rumbos, luego hacia la parte de arriba o el cielo y después hacia la Madre Tierra. O sea, serían 6 puntos, de los cuales llamamos algunas energías, y nosotros somos el punto 7. Eso quiere decir que somos los responsables de nuestra vida.
No es que, es como decir, bueno, yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí, llamo unas energías del este, del oeste, del sur, del norte, de arriba y abajo. ¿Y ahora qué hago con eso? Bueno, me hago responsable de todas las decisiones que tome y todos los haceres que tenga que hacer. Entonces, la funcionalidad es esa. Una es pedir permiso. La otra es, claro, que al estar llamando esas energías hay un fluido dentro de nosotros y nos permite sentirnos bien. Pero lo indispensable, ya te lo dije, ¿no? Es pedir permiso. También nos ayuda a mantener nuestra salud. Por el tipo de posturas que se hacen, pues es una forma de estiramiento y también eso nos permite tener salud. Desde cuando nos paramos casi en la bola del pie, pues estiramos desde todos los tendones y eso nos ayuda a mantener flexibilidad, ¿sí? Aunque aparentemente se ven muy sencillos, pero son útiles los movimientos también. Las energías que llamamos, por ejemplo, básicamente, una es la energía de Quetzalcóatl, que es la energía que nos permite estar o se relaciona con los ciclos naturales. La energía de Camaxtle, que es la energía natural de la mente, es la energía que llega hacia nosotros. Huitzilopochtli, que es el desarrollo de la voluntad. Y Tezcatlipoca, que es el conocimiento, buscar el conocimiento, abrirnos a ese conocimiento que podamos obtener. Como parte de este sistema de salud y de reconocimiento de los elementos que pues, nos rodean en esta petición de permiso, dentro de la tradición sabemos también que hay una parte que nos ayuda en particular a tratar o a trabajar la salud, ¿no? La salud física, la salud mental. Estos quetzales que pues dentro de la tradición se comparten, se enseñan, ¿cuál es la importancia, digamos, cuál es la trascendencia de conocerlos, de que la gente pueda trabajar ella misma sobre su cuidado? Bueno, una cosa importante para mantener nuestra salud, decimos que tenemos que merecerla. Para merecer nuestra salud tenemos que trabajar en ella. Usando el Nahui que les comentaba hace rato, lo indispensable del ser humano sería nuestra parte física, luego lo necesario es nuestra parte mental, sigue lo deseable que es el emocional y lo excelente es el tonali o la parte electromagnética o el aura, también se le dice en español. En esa forma dividimos al ser humano, en esas 4 formas. Digo 4 cuerpos, vamos a decirle, o 4 elementos. Ahora los quetzales, la técnica que usamos aquí se llama Apapaxtli Quetzalxiuteo Maipatli. Apapaxtli, al traducirlo al español, es como apapachar. Quetzalxiuteo quiere decir el brillo de la hermosa energía. Y Maipatli es manos que sanan. Entonces, bueno, es poner las manos en diferentes partes de nuestro cuerpo, siguiendo unas rutinas o unas series de posiciones que nos permiten generar el fluido armonioso en nuestra parte física o mantener o recuperar nuestra salud a nivel física, a nivel mental, a nivel emocional o a nivel energético. Y esa es una de las prácticas que se tienen aquí en la tradición Tezcatlipoca. Hay también diferentes elementos, digamos, que se utilizan dentro de la tradición Zen y que tienen cierta correspondencia con lo que arqueológicamente o históricamente se ha enseñado. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunas similitudes o diferencias entre estas perspectivas de la arqueología, de la antropología y la tradición oral de la continua tradición? Por ejemplo, en el caso de esto que se denomina comúnmente como calendario azteca, ¿cuál es la función de esa pieza, por ejemplo, dentro de la tradición Tezcatlipoca? Bueno, lo que se conoce como calendario azteca o el Cuauhxícatl también se le dice, ¿no? Sí, o la piedra del sol, también hay gente que se le conoce como la piedra del sol. Pues para nosotros sí es dentro de esa piedra del sol, lo que está en el centro, ahí está, de ahí se observa el Nahui Olintec. En el centro ustedes pueden ver un águila, ¿no? ¿Sí? Si lo vemos de abajo hacia arriba, se ve la cola, luego se ve el cuerpo, que sería el círculo central, donde está el ometeo, y después las alas y el pico, que sería hacia arriba, ¿no? Que sería el pico de un águila. Entonces, ese es un Nahui Olintec, y de hecho es la forma donde nosotros desarrollamos o aprendemos. Dentro de esa estructura, pues está la cantidad de soles que se han manifestado aquí en la Tierra. Cuando decimos soles, no sabemos que no ha cambiado el sol, sino ha cambiado la manifestación dentro del planeta y cómo el planeta fue evolucionando y se le llaman
diferentes soles, ¿no? El primer sol es el sol de agua para nosotros. El segundo sol se le llama es el sol de viento. El tercero es el de lluvia. Y el cuarto es el sol de océano. Y el quinto sol, que es en el sol donde vivimos, es el sol de movimiento. Bueno, aquí es una diferencia que tenemos con la antropología o con la arqueología. En lo demás yo creo que está igual, ¿sí? Pero la cuenta calendárica es un poquito diferente, porque dentro de la tradición ya tenemos más de 13,000 años dentro de la cuenta, y en otras cuentas pues, tienen unos números diferentes, ¿no? ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una diferencia que tenemos. Y lo otro, pues yo creo que algunas cosas, creo que el nombre de los soles es igual, el nombre de las figuras que están abajo, donde está como la cola del águila, que es un 7 Otzomatli también, y un 1 Kiawi. También están las serpientes, que se llama Xicomecohuatl, que están a los lados, también se llaman igual, Xicomecohuatl y Xixicohuatl. Pues el Tecpat, que es la representación de la lengua, también se ve igual. A veces lo que cambia es los tiempos, por ejemplo, algo que no sé si lo tenga dentro de la arqueología, es esas serpientes que les comento, tienen 11 fuegos, o sea, nosotros podemos contar 11 fuegos de cada lado, ¿sí? Que nos darían 22, que serían para nosotros las 22 energías básicas que conforman pues, nuestro sistema solar, ¿no? Y a nosotros mismos. Esa es algo diferente, yo supongo. Adivina qué es esto. Estos elementos sonoros pertenecen al proceso de la elaboración de tortillas hechas a mano dentro de un contexto rural. Este alimento es esencial para la preparación de la gran mayoría de los platillos que se realizan en San Antonio Mixtepec, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Adivina qué es esto. ¿Te interesa la biología, los ecosistemas y los espacios naturales de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en Desarrollo Sustentable podrás tener la oportunidad de elaborar proyectos que influyan positivamente en tu comunidad y en el país. La licenciatura tiene la misión de formar profesionales que influyan positivamente en la toma de decisiones y acciones sociales y culturales. Ahora ya lo sabes, inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. A través de la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, la UIEM busca formar maestros capaces de gestionar el conocimiento científico y tradicional para proponer estrategias sustentables con el fin de disminuir las problemáticas locales en los ecosistemas. Inscríbete en la UIEM, te esperamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Humberto Córdoba López, de la licenciatura en Arte y Diseño, presentó su proyecto de titulación bajo la modalidad de tesis, titulada El autorretrato pictórico como ejercicio de introspección sobre las masculinidades. Ante el sínodo, presidente, Dr. Geoffrey Fernández Flores Miranda, secretario, arquitecto Juan Francisco Ortega Velázquez y vocal, Dr. Roy Suárez Patiño.
El doctor Carlos Alberto Leal Reyes impartió la conferencia Nociones Básicas de Diversidad Sexogenérica, dirigida a servidores públicos, coordinada por la Dirección General de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Consejería Jurídica del Estado de México. Se realizó la fiesta de la identidad Tlazochimaco, cuando se ofrendan las flores, elaboración de bálsamo medicinal que se realizó en conjunto con estudiantes y profesores de las distintas licenciaturas de la Universidad Intercultural del Estado de México, donde se reconocieron factores de cosmoconvivencia y conocimientos propios que intervienen en el tejido de saberes. Con ello, se potencian habilidades comunicativas en diferentes lenguajes, tales como el verbal, el olfativo y el visual, en el tratamiento de las diversas plantas medicinales que se utilizaron para la elaboración de bálsamo, que cada participante trajo de sus comunidades y hogares. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Respecto de esto que nos compartes, hemos sabido pues que hay 4 signos que acompañan a los años. Años Tochtli, años Acatl, años Tecpatl, años Cali, pero desde la tradición tezcatlipoca se habla de un cambio de portadores de los años. ¿Nos podrías compartir un poco acerca de este conocimiento y sí, claro. de este cambio? Dentro de la continua tradición tezcatlipoca ya estamos en los cargadores que acabas de nombrar, sean como los del tercer ciclo. Ahora va a iniciar el 4º ciclo. ¿Sí? Y uno de los, como van a cambiar los cargadores, sería uno es Atl, después es Yowalmistli, sigue Kiawit y Cuespalin. Esos son los próximos cargadores. Y esos cambian cada 4,000 y tantos años. Cada recuadro de ese Nahuyomin que hablábamos, cada recuadro lo podemos dividir en otros 4. Y cada cuadrito tiene 22 Xumolpilis. Entonces, si multiplicamos 22 por 52, nos da 1144. Si eso lo multiplicamos por 4, el primero serían 4576 años. Y ya estamos en el recuadro, estamos iniciando el 13º espacio. Se le llama el 13º gran espacio de Tezcatlipoca Quetzalcóatl, y eso nos ubica en el 9%, en el punto del 52. Entonces tenemos 4,000 por 4, si esto lo multiplicamos por 12, 13,728 es hasta antes que empezar este Xumolpili. Este Xumolpili ya inició, ¿sí? Y ya vamos en ¿qué año? Vamos a cumplir el año ¿qué? Llevamos 50 años ya. Entonces súmale 50 años, 13,778. Esa es la cuenta en que vamos. Puedo decir, esta es la cuenta que ya tenemos, la cuenta general, ¿sí? Y los 50 años son del Xumolpili, que corresponden al 52% del cuadro o del recuadro 9. Hay gente que nos pregunta o me dice, bueno, pero entonces ya tenemos 50 años de la nueva cuenta. Y pues sí, pero ¿por qué no se han cambiado? Porque apenas inicia, no es tan rápido, es como cuando sembramos algo, ¿no? Siembras la semilla, pero pues no sale luego al otro día, ¿no? Ojalá fuese así, pero no es así. Entonces tenemos que esperar. Y, por ejemplo, el año nuevo, dentro del calendario que llevamos o anterior a este, se hacía la festividad del lo que se llama Fuego Nuevo en el año 2 Acat. Y es un fuego nuevo de 52 años. Entonces se guardaba un año. ¿Sí? El año 1, pues es el año que estamos viviendo, ¿no? Entonces se festejaba hasta el año siguiente. Cuando es un cambio de 1144 a otros 1144 años, se espera un Xumolpili. Es por eso que estamos esperando que se dé. Esa es la razón. El calendario Zen, este calendario prehispánico, aunque todavía está incluso vigente en algunas formas, ¿por qué es importante, digamos, para el ser humano? ¿Qué es lo que en el calendario podemos descubrir del ser humano, de cómo debe de vivir, de cómo se debe de comportar? Y bueno, mira, por ejemplo, una de las cosas que se observan en algunos de los códices, que todavía tenemos acceso a ellos, ¿sí? Es la forma
o las características que tenemos por observación de cada uno de nosotros. Entonces, al observar esas características que tenemos, pues es como prepararnos para trabajar de la mejor forma posible, ¿no? En realidad es una observación metódica que se realizó. Hay algunos días, ustedes saben, dentro del calendario mexicano tenemos 18 veintenas de 20 días y tenemos 20 trecenas de 13 días. El calendario se le dice como el más cercano al ser humano sería el de las trecenas. ¿Por qué? Porque un ciclo un ciclo de 20 trecenas es el tiempo que dura el embarazo de una mujer, ¿sí? Entonces por eso es tan marcado. ¿Sí? Entonces está relacionado con nosotros y también se tiene la información de qué características tienen los días, qué características tienen los años, los numerales también. Cada numeral tiene un significado y nosotros le llamamos las energías que están pintadas ahí en los códices. Hay gente que les dice deidades también. Entonces, las características que tiene cada una de ellas, combinada con todo lo demás, es como podemos observar o empezar a ver las características que tienen los niños, ¿sí? Y es apoyarlos a ellos para que sigan, ¿sí? Es apoyar lo que ya tienen desarrollado para que lo acaben de desarrollar. Y bueno, si hay algunas cosas que hay que corregir, pues hay que corregirlas, ¿no? Y la otra, obvio, es la observación de nuestros niños, ¿no? Y tomarlos en cuenta, porque luego los niños dicen muchas cosas y no les tomamos en cuenta, ¿no? Qué es lo que nos están pidiendo o solicitando. Pero sí, o sea, se basa en los días y en las energías que se manifiestan en cada día. Si tienes la posibilidad de ver el Códice Borgia, ahí cuando lo abres, al principio en la parte de atrás hacia adelante es como se lee el códice, en los libros de texto normales que hay impresos, vas a encontrar los días y ahí está Zipacli y tiene una figura que está Tonacatecitl, la primera, está Tezcatlipoca, está Mayahuel, etc. Hay muchas figuras referente a un día, ¿sí? Y después los días van numerados del 1 al 13, ¿sí? Igual que como les decía las trecenas, ¿no? Se numeran del 1 al 13. El 1 quiere decir inicio, el 2 es dualidad, el 3 es continuidad, el 4 es estabilidad, el 5 manifestación, y así hasta llegar al número 13. Entonces todo eso son combinaciones de los números, los días, las veintenas, los años, etc. Y es como podemos ver las características del ser humano. Bien, pues sin duda ha sido una información, me parece muy valiosa, importante, trascendente hoy en día, que ha sido guardada, que ha sido conservada y sobre todo también practicada para la supervivencia del ser humano y también para ayudarnos o proveernos de herramientas hoy en día. ¿Qué puede hacer la gente para acercarse a este conocimiento? Es decir, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde se puede acercar para esta información? Bueno, yo creo que con ustedes se pueden acercar y ustedes pueden ser los contactos con la gente que les interese esto. Y depende del lugar donde residan, podemos verlo. En ocasiones también hay alguno de los compañeros que puede compartir la información por vía electrónica. Yo vivo en la ciudad de Toluca, en la colonia Morelos, entonces si a alguien le interesa pueden venir aquí. Pues sí, si alguien en particular se interesa, bueno, pues por supuesto, ¿no? Podemos generar ahí el contacto y sobre todo eso, ¿no? Que se siga conservando esta tradición, estos conocimientos, pero de alguna manera brindarnos horizontes, ¿no? Para poder atender nuestros propios procesos de vida, ¿no? Que eso es muy importante. Pues muchas gracias, solo si te gustaría compartir con el auditorio por qué es fundamental, digamos, voltear a ver a los conocimientos tradicionales, originarios. Sé que hay diferentes tradiciones y que si uno busca, sobre todo si viven en México, si uno busca en su propio espacio, seguro habrá alguna tradición que seguir. ¿Por qué tú consideras que es importante mirar y sobre todo practicar este saber ancestral? Bueno, creo que el hecho de no ver nuestro saber ancestral, ya incluso a nivel científico, a nivel como de universidades, se dice que hubo como humanidades madre o desarrollo de diferentes culturas, ¿no? Y aquí en México tuvimos una. Entonces es como desperdiciar una información muy grande
que desarrollaron nuestros ancestros, ¿no? Y además vivimos aquí. Y si vivimos aquí, bueno, pues hay que usar esa información, ¿no? Tenemos desde plantas diferentes, climas diferentes. Por ejemplo, lo que marcan las veintenas son 18 veintenas y son como 18 estaciones. Yo sé que nada más se manejan 4, ¿no? Normalmente, pero pues son 18. Para nosotros son 18. Entonces eso es importante porque vivimos aquí en México, ¿no? Y toda la cultura además que hay aquí, pues genéticamente estamos conectados con ella. He tenido la oportunidad de conocer gente de otros lugares del mundo y para algunos es incluso pues difícil aprenderse las palabras que son en náhuatl. En cambio para nosotros pues las usamos incluso en el español, están incluidas, ¿no? Es más sencillo. La otra cosa es que no te puedo decir que fue la cultura o la mejor cultura que se ha desarrollado en el mundo. Eso pues no sé porque no conozco todas, pero yo sé que tiene muchas cosas valiosas que podemos seguir usando. Así como culturas de otras latitudes, pues también las seguimos usando o las aprendimos a usar, ¿no? Es conocimiento y creo que eso es lo importante. Muchas gracias, Zen, por este tiempo. Sí, gracias a ustedes. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. El taller dialógico, cuando se realizó en la Universidad Intercultural, comenzó con el registro de los participantes y una bienvenida a los productores y se les explicó el objetivo de incidencia. También se realizó la recapitulación de las metas anteriores y, durante el taller los participantes se dividieron en equipos para una lluvia de ideas y discutir las propuestas de solución a las problemáticas identificadas. Se les pedía considerar las posibilidades reales, los recursos disponibles, el tiempo y el dinero que se iba a requerir para cada una de las soluciones que ellos sugerían. En la primera fase, cada equipo enlistó varias ideas. Después los facilitadores ayudaron a los equipos a organizar y priorizar estas ideas, asegurando que todas las voces fueran consideradas y escuchadas. Posteriormente, 2 alumnos de maestría, el maestro Juan Carlos Rosales y la maestra Berenice Marcial, presentaron algunos casos de éxito relacionados a temas del agua y las comunidades en codiseño. Estas presentaciones proporcionaron algunos ejemplos concretos y prácticos que inspiraron a los participantes y les mostraron algunos posibles puntos para abordar la actividad. En la siguiente fase, las propuestas se discutieron para evaluar nuevamente la viabilidad y cada equipo expuso sus propuestas de solución que se agruparon en 3 apartados principales, que fueron educación ambiental, difusión e incidencia. Como última actividad, los participantes se volvieron a organizar en equipos de acuerdo al interés y afinidad hacia cada uno de los apartados que se habían obtenido y se realizó el análisis de las propuestas para elaborar un plan de acción detallado, considerando actividades responsables, periodos de realización, materiales y recursos económicos necesarios. Entre cielo, agua y tierra. ¿Te interesa la salud de tu comunidad? Entonces, en la licenciatura en enfermería podrás obtener las habilidades para cuidar, gestionar, investigar y educar tanto en el medio comunitario como hospitalario. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión. Esperamos que todo lo que se ha platicado haya sido de su interés, porque sobre todo revela un horizonte vero auditorio que parece lejano, que parece incluso extinto. Cuando hablamos de muchas de las prácticas de los pueblos originarios, en primera, nos parece que los pueblos originarios son universos, son realidades, son niveles de conciencia que se hallan ajenos a
condición cotidiana, citadina, urbana, incluso moderna. Algunos de nosotros reconocemos en las prácticas de nuestros hogares algunas dimensiones de esta herencia, sin embargo, no es lo habitual. Insisto, pareciera que nos queda siempre lejano. Reconocer de la voz de los ancianos, reconocer de la voz de los sabios, reconocer de la voz de los maestros, como en el caso de Zen, este sistema de sabiduría, pues nos resulta también asombroso, pero que además puede encontrar siempre resonancia en nuestro quehacer cotidiano, buscando fundamentalmente el bienestar, el buen vivir y esto que podemos definir también y que hemos dialogado en otros programas como la comunalidad, como estos principios del sentipensar, etcétera, tantos temas desde los que se puede abordar precisamente toda esta riqueza que hemos compartido este día con Zen. Es correcto, Edwin, y bueno, generalmente apreciamos la salud como una cosa externa a nosotros, ¿no? Y pensamos que alguien nos la va a devolver o alguien va a dárnosla. Y en raras ocasiones ponemos la atención en nosotros mismos y en nuestras relaciones, ya decíamos desde el inicio del programa, con lo que está hecha nuestra existencia. Y dejamos ese cabo suelto. Y una tarea importante, me parece, que recupera esta tradición es justamente la atención en nosotros mismos. Y no solo ello, sino también nuestro vínculo con un calendario, con un sistema de fechas perfectamente vigente y que se establece a sí mismo periodos o etapas de reflexión propia desde la danza o desde el ayuno o desde diferentes prácticas rituales que nos llevan a ese ejercicio de introspección y de autoconocimiento, pero que no solo para ahí, sino también en un vínculo con todo lo existente. Claro, desde esa perspectiva podríamos pensar que uno de los elementos importantes a los que nos invita la reflexión desde la tradición tezcatlipoca es la conciencia de nuestro estar, de nuestro sentir, de nuestro ser, de nuestro compartir, conciencia de nuestras relaciones y el lugar que ocupamos en el mundo. Pues esperamos que haya sido de su agrado este programa. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Agradecemos al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Edwin Morón y Verónica Trujillo. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.